estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Carolina del Norte. Es investigador adjunto en el Centro de Investigación, Innovación y Creación del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, en Chile. Fue profesor titular en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, director del Departamento de Estudios Culturales y de la Maestría de Estudios Culturales de esa universidad, coordinador del Grupo de Investigación de Estudios Culturales y del Centro de Estudios Afrodescendientes de la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Antropología en el 2015 y el 2020, y sus líneas de investigación son racialización y racismo, la teoría crítica social y cultural contemporánea, la genealogía de la colonialidad, las geopolíticas del conocimiento, las antropologías del mundo, las poblaciones afrodescendientes y la región del Pacífico colombiano. Y algunos de sus libros publicados está Forcejeando por Los Ángeles, Introducción interesada a Stuart Hall, Etnografía, Alcances, Técnicas y Éticas, cuarta edición, Pasando Trabajo, Economía y Vida Campesina Afrodescendiente en el Pacífico Sur colombiano, Inflexión decolonial, Fuentes, Conceptos y Cuestionamientos, también una segunda edición, Teorías y Conceptos para el Pensamiento Antropológico, entre otros más. Alejandro Frigerio es argentino, doctor en Antropología por la Universidad de California en Los Ángeles. Anteriormente recibió la licenciatura en Sociología en la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como investigador principal del CONICET y profesor en el Magíster de Sociología en la Universidad Católica Argentina y la maestría en Antropología Social y Política del Flaxo. En esta última dictó el curso Raza, Cultura y Nación en América Latina durante una década y el primer curso de posgrado dictado en el país sobre cuestiones de racialidad. Coordina la Red Diversa, la Diversidad Religiosa en Argentina, y ha sido presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur. Actualmente integra el proyecto internacional Culturas del Antirracismo en América Latina, dirigido por Peter Way y con sede en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Es autor del libro Cultura Negra en el Cono Sur, coautor junto con Carlos Hassenbach del libro Inmigrantes Brasileños en Argentina. Ha compilado con Florencia Guzmán y Leo Gel el libro Cartografías Afro-Latinoamericanas, Perspectivas situadas desde Argentina. Y con Gustavo Luis Ribeiro, Argentinos y Brasileños, Encuentros, Imágenes y Estereotipos. Publicó numerosos artículos sobre cultura negra, movimientos políticos y culturales afrodescendientes, religiones afroamericanas, revistas científicas y libros nacionales e internacionales. Así que bueno, un placer. Vamos a empezar con el primer eje, que un poco continúa la discusión que ya tuvimos hace un rato en el momento anterior. Y la pregunta es, ¿por qué sería necesario hablar de raza o de racismo o de la antropología? ¿Y qué violencias se encubren cuando la antropología no habla de raza o de racismo? Un poco el eje de la pregunta está articulado al eje que convoca el próximo ALA, que acabo de esta mañana. Entonces vamos a hacer un poco sobre esta pregunta por la violencia. Quiera comenzar. Voy a empezar yo y enseguida hacer esto. Bueno, muchas gracias, Manuela, por la presentación, por las preguntas, a la ALA por propiciar esta jornada, a la Universidad del Rosario, a quienes han hecho posible que nos encontremos en estas jornadas y podamos conversar sobre diferentes cosas. Cuando yo leí la pregunta, sentí que es importante historizar por qué esa pregunta es posible hoy en nuestras antropologías. Y lo voy a plantear a partir de mi propia trayectoria, que creo que puede ser bastante diciente de cómo naturalizamos ciertas preguntas, pero también cómo naturalizamos ciertas ausencias. Entonces, estudié por allá en los años finales de los 80, principios de los 90, en una universidad pública en Colombia, en la Universidad de Antioquia, y en aquel momento raza y racismo eran una grosería.
De eso no se hablaba. Incluso si aparecía la palabra de raza en cualquier conversación, nuestros propios nos decían, de eso no se puede hablar. Esa palabra lo que hace es reproducir el racismo, porque la raza no existe como un hecho biológico. Por lo tanto, hay que hablar de etnia o de grupo étnico o de cultura. O sea, eso que me pasó a mí, le pasó a muchos colegas en diferentes universidades, no solamente de Colombia, sino de América Latina en general. O sea, el año antepasado en El Salvador yo hablaba de asuntos de raza y de racismo y un colega bastante prestigioso, de raza no se podía hablar. O en México, algunas colegas que han trabajado fuertemente sobre afrodescendientes, raza no se puede hablar. Hablar de raza es convocar y reproducir el racismo. Entonces, lo primero que quiero plantear es, desde los años 80, pero eso es de antes, pero en los años 80, el sentido común de los vocabularios y del trabajo de muchos antropólogos en América Latina pasaba por no convocar la palabra de raza, y ojo que una cosa son las palabras, otra cosa son los conceptos, y tampoco pensar en clave de racismo, porque la desigualdad se entendía desde otras categorías. Clase social, por ejemplo, explotación, un montón de, digamos, de otros marcos o paradigmas analíticos eran los que estaban instalados en el sentido común de las antropologías o de muchas antropologías en América Latina. Por cuestiones de que uno estudia el papel y le cae en la cara, terminé estudiando el doctorado en Estados Unidos, y allá, esto es comienzo de los años 2000, raza hasta en la sopa, todo era raza y racismo, raza y racismo. Uno hablaba de las poblaciones afrodescendientes y de las prácticas tradicionales de producción, raza y racismo, o sea, en Estados Unidos, raza y racismo, sentido común. O sea, no pensaban por fuera de eso. Entonces, por un lado, unas antropologías donde raza produce escosores, por otro lado, unas antropologías donde raza era un asunto absolutamente naturalizado. O sea, nadie, preguntarle a un gringo, y eso porque tiene que ser raza, era colapsaba el sistema nervioso central. O sea, eso era raza, obviamente raza, porque es que raza y identidad racial. Entonces, estas dos experiencias para algo que me parece muy interesante, que colocan, y además que yo pienso que lo colocan de una forma que fue muy mal interpretada, Pierre Bourdieu y Lee Wakan, en un artículo que se llama Las argucias de la razón imperialista. Es un texto que escriben hacia los 90, mediados de los 90, planteando más o menos que hay una geopolítica del conocimiento, que hay unas categorías para entender y hacer sentido de lo real, y que la noción de raza y de racismo era uno de los ejemplos de la hegemonización estadounidense en la academia brasileña. Eso generó muchas reacciones, entre esas una revista, un número especial de Livio sobre el asunto. Generó muchas reacciones porque algunos brasileños dijeron, entonces, que nosotros somos como medio idiotas, pues lo que dicen los gringos nosotros les copiamos a pie de... Y en Estados Unidos se cuestionó mucho el lugar desde donde estos dos académicos franceses estaban leyendo la cosa. O sea, yo no quiero, mi ánimo no es traer el texto de las argucias de la razón imperialista para plantear que eso es adecuado a la interpretación, sino para que entendamos que en los años 90 se estaba disputando en diferentes escenarios el lugar y los alcances de raza y de racismo para entender el mundo. Raza y racismo no son categorías naturales, ¿sí? Son categorías que tienen historias incluso dentro de nuestras propias antropologías. Habiendo dicho eso, pienso que una labor muy importante que tenemos que tener presentes son las genealogías críticas
que constituyen las condiciones de posibilidad desde donde pensamos y desde donde intervenimos políticamente. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces es muy importante que no perdamos el distanciamiento crítico que nos ofrecen estas genealogías para entender por qué no necesariamente el mundo tiene que ser leído de una forma o de otra. Ahora, esto no quiere decir que todas las formas en las que se lee el mundo son equivalentes. Acuérdense, por ahí alguien decía, los filósofos han interpretado de múltiples maneras el mundo, lo que importa, sin embargo, es transformar. Pero la interpretación importa, y no cualquier interpretación es equivalente, pero las interpretaciones son históricas y también son políticas, y no son inocentes. Y el día que perdamos la dimensión de la historicidad y de la política, de las categorías desde las cuales pensamos y disputamos el mundo, ese día perdimos el año. Bueno, habiendo dicho eso, y para no alargarme mucho porque hay muchas otras preguntas, me encanta que esté aquí Alejandro, con quien he conversado en varios escenarios sobre cosas de esto. Yo diría que la instalación en nuestras antropologías, que no es una instalación que se haya dado totalmente, sino que hay muchas reacciones y hay muchas resistencias a esa instalación. La instalación de la pregunta por la raza y el racismo en nuestras antropologías tienen un potencial efecto desestabilizante. ¿De qué? Del culturalismo puñetero, de la ideología, de la culturalitis. O sea, yo creo que raza y racismo nos invitan a pensar en el poder, en la desigualdad, a perder esa lectura folclorizante o colonizante de diferencias culturales y esas cosas. Preguntarnos por el lugar de las categorizaciones raciales, de las categorías racializantes en el mundo, creo que nos invita como antropólogos a desingenuizar nuestro acercamiento a la noción de diferencia cultural dominante en nuestras antropologías. Porque necesariamente tenemos que pensar sobre el poder y la desigualdad. El racismo nos invita a pensar sobre el poder y la desigualdad. Y cuando nos invita y cuando nos pone a pensar en esa clave, no podemos inocentemente seguir reproduciendo las retóricas aplanadas de la diferencia cultural. La diferencia cultural no puede ser entendida en sus propios términos, y la diferencia cultural no puede dejar de ser pensada como un producto y un entramado de las relaciones de poder y de dominación. Entonces, lo mejor que nos pasa o nos puede pasar con esta pregunta por la raza y el racismo en nuestras antropologías es que sea un paso más en abandonar cultura y diferencia como el sentido común, como la hegemonización de la imaginación antropológica en nuestros lugares. Bueno, soy Ernesto Casca, ¿sí? Bueno, ok, gracias por el convite, es un honor estar acá, estar con Eduardo, que es un referente, estar con Manuela, que fue mi dirigida, Julia también, digo, me encanta estar acá porque tengo un contacto, vamos a decir, afectivo con parte de la gente que está acá y creo que están haciendo unos trabajos sobre estos temas muy buenos, así que es un placer, digamos. Quiero agradecer también, bueno, hay que mencionar obviamente el trabajo de Ratia sobre Cabecita Negra, pero también es interesante decir, mostrar o señalar que Ratia en ese estudio, que fue uno de los precursores, digamos, él dice que el prejuicio argentino es contra el mestizo, ¿sí? Y no contra los negros, porque los negros acá siempre se los trató bien, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que también ahí hay que empezar a hacer diferenciaciones. Y otro tema interesante ahí es la categoría de mestizo, que va
prácticamente en Argentina no se usa o se usa poco, lo que embrolla también. Yo, bueno, al final, para adelantarlo, voy a decir, el problema que acá es la construcción del otro es en base a una sospecha, ni siquiera llega a ser una categoría, y eso es, creo, lo típico de acá, y lo voy a repetir y espero dejarlo más claro, que hay una sospecha de que alguien es insuficientemente blanco. Entonces esa sospecha produce la discriminación, pero esa sospecha a la vez hace difícil capturar, entender, digamos, cómo se produce esa discriminación, porque siempre está disfrazada de otra cosa. Entonces, bueno, nada, lo que decía Eduardo también de las teorías, yo creo que es súper importante, porque a veces la antropología se pierde en el significado de los nativos, y yo creo que hay que tomarlo en cuenta, pero avanzar más allá en base a determinada teorización. Hay un ejemplo muy interesante en Brasil, que es cuando se hicieron los cupos, se empezaron a discutir los cupos en las universidades en base a afrodescendencia, en realidad afrodescendencia no, en base a fenotipo negro. Algunos de los principales antropólogos brasileños, como Peter Frey, Maggie Alves, estaban absolutamente en contra de los cupos raciales, porque decían, no, acá en Brasil hay tantas categorías para clasificar a personas en base a su color. Hay un estudio de Marvin Harris, ¿no?, famoso, que da como 200 categorías o lo que fuera, que es muy difícil clasificar a las personas en negro o blanco, porque hay toda una serie de categorías intermedias. Y entonces les parecía que era peligroso, porque era racializar desde el Estado, y estaban entonces en contra del cupo. Hubo otra gente que, aplicando otras teorías, como la propia Rita Segato, Jorge Carvalho, etc., decía, no, este país ya está racializado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer esta realidad y ejecutar políticas en contra de esta racialización. Acá también es interesante, por el tema de las teorías, por ejemplo, Carlos Hasselbalch, que es un sociólogo argentino que vivió mucho tiempo en Brasil, con Nelson Doval Silva en la década de 1979, creo que es el libro de ellos, lo que hicieron fue, influidos por la teoría norteamericana, agarrar los datos del censo que clasificaban a la gente en pretos, pardos y blancos, y agrupar la categoría pretos y la de pardos, y ver los indicadores sociales de pretos, pardos versus blancos. Entonces ahí vieron que una cantidad de indicadores sociales, digamos, mostraban que los no blancos eran absolutamente discriminados. Entonces, que no importaba si había 300 etiquetas de clasificación racial en circulación en la sociedad, sino que, digamos, la regla básica por debajo de todo esto era blanco, no blanco, mostrando cierta similitud, digamos, con la teoría norteamericana, o en este caso la teoría norteamericana les sirvió para mostrar la desigualdad intrínseca subyacente por debajo de las 300 categorías, ¿sí? Entonces, bueno, voy a seguir después, pero... Sí, es difícil esto de las preguntas, porque, bueno, todas están relacionadas con todo. Bueno, me queda claro entonces, al menos una cosa fundamental, que es la clasificación, ¿no? Y que es un término de teoría y de teoría antropológica, que es la desigualdad. La segunda tiene que ver, bueno, más con de qué hablamos cuando hablamos de racismo en Latinoamérica, ¿no? Qué particularidades habría en esta región, qué son y cómo se ven en la práctica los racismos estructurales, y si es lo mismo que hablar de discriminación racial. Si hablar de racismo estructural es lo mismo que decir discriminación racial. Bueno, está muy bien insistir en la existencia y la relevancia del racismo estructural, ¿sí? O sea, hay que denunciar el racismo estructural. ¿Por qué? Porque, digamos, no se puede, las diferenciaciones sociales no se pueden reducir a desigualdades de clase, los actos de racismo no son actos individuales de personas aisladas. Digo, hay obviamente una estructura que condiciona que determinada gente con determinado fenotipo difícilmente puede avanzar de X lugar en la escala social en base a una serie de discriminaciones
sufre a lo largo de toda su vida. Ya lo planteó muy bien Sandra recién, digamos. Ahora, me parece que como categoría analítica, digo, hay que denunciarlo y es una buena herramienta de denuncia. Como categoría analítica, a mí me preocupa un poco porque no veo, o por lo menos no veo que le estemos abordando desde la antropología o desde la sociología de una forma productiva. Nos estamos limitando más que nada a mencionar si hay racismo estructural, ok, sí, pero tenemos que entender cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona. Y sobre todo, cómo funciona, de vuelta para entender mejor lo del racismo argentino, en un país sin razas. O sea, ¿puede funcionar el racismo estructural de la misma forma en Argentina que en Brasil o que en Colombia? No digo que haya menos, no digo que sea más suave, digo, funciona igual. Yo creo que funciona diferente, ¿sí? Y eso es lo que hay que entender, porque digamos, por default, acá somos todos blancos, acá no hay mestizos, acá no hay pardos. Pardos es una categoría que se usaba a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, recuerdo muchos tangos que hablan del pardo tal, la parda tal, pero después se dejó de usar, o sea que lo que podía haber sido un sistema de clasificación de 2, 3, 4 categorías, ahora básicamente es blanco, somos todos blancos, ¿sí? Y en un país donde también hay educación, había hace poco educación pública y educación universitaria. Digo, no es lo mismo que Brasil, que por ejemplo Brasil tuvieron que poner los cupos porque era muy complicado para la gente que venía de determinadas escuelas entrar a la universidad. En Argentina no es exactamente el problema, y no digo que no haya discriminación en la universidad, pero es una universidad pública después de todo y el acceso es muy diferente a otros países. Entonces, ¿y qué pasa? Por ejemplo, hay un tipo interesante, Rita Segato, que mencionó, creo que Diana, dice, raza es signo, ¿sí? Y su único valor sociológico radica en su capacidad de significar. Ahora, ¿qué pasa cuando ese signo, como aparece en Argentina, no es tan inmediatamente decodificable? Y yo creo que ese es el tema a entender acá, ¿sí? O sea, no hay categorías raciales y no hay un criterio mínimo por el cual una persona pueda ser clasificada como racialmente de un tipo o de otro. Y no digo que no suceda, solo digo que no hay categorías, no hay, ni siquiera como en Brasil que hay 300, acá no hay. Entonces, digamos, estamos ejerciendo un racismo sin razas y un racismo sin categorías, salvo la categoría negros, que todo el mundo jura y perjura que no tiene que ver con raza. Lo cual es una mentira, porque cuando uno ve el 99% de la gente que es clasificada como negro popular, o negro cabeza de termo, o negro de mierda, o lo que fuera, tienen piel más oscura que las personas que las están descalificando. Entonces, obviamente hay una dimensión racial, ¿sí? Que está enmarañada, como dijo también el trabajo de Carolina, creo que hablando de Gustavo, el trabajo de Gustavo Vázquez, que está enmarañada en valores, ¿no? Juicios sobre la moral, juicios sobre la ropa, juicios sobre la música, o sea, sobre los gustos culturales, sobre la estética, sobre la clase social. Pero hay una dimensión racial. Una idea que me parece interesante es la de áreas que desde el libro Sansone, áreas blandas y áreas duras de racismo, ¿sí? Él dice que en Brasil, por ejemplo, las áreas del ocio, la sociabilidad son áreas blandas. ¿Qué quiere decir? Que una persona negra va a los bares, se divierte con los blancos, etc. Y las áreas duras de racismo son siempre, digamos, el trabajo y los encuentros con la policía, por ejemplo. En Argentina tenemos los dos ejemplos clásicos que son la buena apariencia, que también lo mencionó Sandra, ¿no? Que es, bueno, área dura de racismo, trabajo. Se habla de raza, no se habla de raza, pero hay un presupuesto racial que es buena presencia. Entonces se está hablando de raza sin hablar de raza. Y en encuentros con la policía, portación de rostro, que tampoco se habla de raza, pero sabemos todos que hay una dimensión racial fuerte ahí. Entonces hay dos formas de hablar de raza sin hablar de raza en contexto de racismo duro. Es interesante también el área de las relaciones de pareja, digamos, ¿no? De repente el noviazgo es un área más blanda
Y ya el casamiento es un área más dura, porque es más fácil que alguien tenga una pareja negra, pero no es tan fácil que se case o que los padres estén contentos si la hija o el hijo se casa con una pareja negra. Si andan de novios, bueno, todo bien. Entonces, bueno, creo que el racismo estructural es muy importante, pero de vuelta creo que tenemos que tratar de entender mejor cómo funciona, o sea, por un lado denunciarlo en Argentina, pero entender mejor cómo funciona, especialmente los académicos, que tenemos que contribuir a un conocimiento un poco mejor de cómo estaría funcionando nuestro racismo argentino. Bueno, en la misma dirección de Alejandro, yo propondría que diferenciáramos entre discriminación racial y racismo. Para mí, racismo es estructural. O sea, decir racismo estructural es una tautología. El racismo es estructural. Pues, la diferencia entre discriminación racial y racismo es que la discriminación racial es una expresión del racismo. Pero el racismo es muchas otras cosas, no es solo discriminación racial. ¿Y en qué consiste la discriminación racial? Es cuando un individuo o unos individuos ejercen relaciones de poder, de discriminación frente a otro individuo o individuos en nombre de los estereotipos racializados. Entonces, la discriminación racial es una interacción muy concreta, situada, donde se ejercen relaciones de poder entre unos individuos específicos. Ahora, el racismo tiene que ver con un patrón, tiene que ver con una matriz. Y la característica de ese patrón o de esa matriz es que produce la desigualdad social a partir de marcaciones racializadas, donde una gente pierde y otra gente gana. Y esa matriz o ese patrón, que es un ingrediente, una dimensión de la desigualdad social, pues confluye con otros ingredientes, otras dimensiones de la desigualdad social. El racismo es una categoría analítica y no podemos confundir el modo de producción con la formación económico-social con la política. Son niveles analíticos, niveles de abstracción distintas que nos permiten entender lo real y nos permiten operar en lo real. Pero en la realidad, en lo real, no está el racismo purito o solito. Entonces, racismo es desigualdad social. Y desigualdad social no solamente en entornos nacionales, desigualdad social en términos del sistema mundo, de que hay unos lugares, unas gentes que importan más que otros. Y eso también a nivel de los estados-nación. Ahí está el concepto precioso de Claudia y de Rita de formaciones nacionales de alteridad, que tiene que ver con el racismo y con las categorías raciales, pero no solo. Ahorita voy a plantear esa distinción entre categorías raciales y diferenciaciones culturales, que es muy importante, pienso yo. Entonces, el racismo tiene que ver con el asunto de ese patrón o esa matriz. Ahora, no toda discriminación es racismo. No toda, y le voy a dar dos ejemplos. Existen discriminaciones enclasadas, donde el asunto, o en general, de hombres frente a mujeres, donde ambos son blanquitos o ambos son negritos. Entonces hay discriminaciones de género o de heterosexismo, donde no está la discriminación. O sea, no toda discriminación es discriminación racial. Y más tenaz aún, la discriminación de los negritos frente a los blancos, incluso en nombre de estereotipo racial, no es racismo, porque el racismo implica esta matriz donde una gente gana y una gente pierde. Entonces, no podemos confundir discriminación racial con racismo, porque en términos de intervención política, no solamente de potencia analítica, sino en términos de intervención política, perdemos mucho filo para hacer sangrar el mundo si queremos pensar la cosa.
Esa es la primera parte. Discriminación racial, distinto de racismo, y identidades racializadas es otro cuento, y subjetividad, no me voy a meter en ese otro berenjenal, porque uno no puede confundir cultura con identidad. Y no confundir raza con cultura, y menos confundir cultura con identidad. Bueno, listo. Segundo asunto, hay una categoría preciosa de Stuart Hall que incluso habló antes del racismo como discurso y la raza como siglo, hace mucho antes de Rita, pero es maravilloso. Stuart Hall nos plantea una categoría preciosa, la categoría de desmentida, que viene del psicoanálisis. Desmentida no es cualquier negación, desmentida es una negación que vuelve como formación sintomática, vuelve como fantasma, que asedia, que aparece como algo distinto. Entonces, Stuart Hall, haciendo un trabajo elaborando la especificidad del racismo en Jamaica, él planteaba que el racismo en Jamaica estaba presente en todas partes, pero no se enunciaba, no se reconocía, no se planteaba la existencia del racismo. Entonces, el racismo estaba presente, definía las relaciones entre todo el mundo y, sin embargo, no se reconocía en su existencia y en su fuerza. Es más, busquen a Stuart Hall, ustedes lo miran, y es alguien negro, pero en Jamaica no era negro. Entonces, ojo, que negro o blanco es un asunto que es más complicado. Sandra, por ejemplo, en ciertos escenarios no es negra de ninguna manera, y en otros sí. Entonces, ojo, eso es muy importante. No es un asunto de la raza, es un asunto histórico y político, no es un asunto de la naturaleza. Bueno, entonces, yo me he inspirado mucho en Stuart Hall para hablar de la especificidad del racismo en Colombia. Estoy muy de acuerdo con Alejandro que hay que ver las especificidades en las formaciones nacionales sin perder de vista que el racismo es un asunto de sistema mundo y además nace en un momento determinado. En Colombia, hace rato, vengo planteando la idea de racismo en desmentido. En Colombia, por ejemplo, cuando Francia Márquez, que es una mujer negra, campesina, líder, ahora es la vicepresidenta, cuando estaban en campaña presidencial, eso por las redes y por todas partes, esa negra, o sea, racismo puro y duro. Y al renglón seguido, nosotros no somos racistas. Entonces, en Colombia es un sentido común de que los colombianos no son racistas. Los racistas son los gringos, nosotros no. Además, yo tengo amigos negros y además yo me casé con, o sea, los colombianos niegan la existencia del racismo. Y lo niegan, entre otras cosas, porque yo siento que lo de la antropología es un síntoma. Nosotros estamos entramados en unas relaciones históricas que nos constituyen en nuestras sensibilidades antropológicas. La noción de estilo antropológico de Carlos Oliveira nos permite entender por qué en Brasil se hacen unas preguntas y hay unas emocionalidades dentro de las antropologías y en Colombia otras. Pero no me quiero derivar por allá. Lo que quiero decir es que racismo en desmentida es una categoría que nos permite entender cómo hay una negación visceral de la existencia del racismo y al renglón seguido hay un montón de expresiones racistas, abiertamente racistas. Ahora, racismo en desmentida significa tres cosas. Lo primero es que hay una negación de que en Colombia o en Argentina, no sé, esto habría que ir trabajando analíticamente y etnográficamente, ya estoy muy de acuerdo con Alejandro, hay que meter el culito al mundo y hay que hacer etnografía. Uno no se acuesta aliviado y amanece hablando sobre otros países así tan fácil. Entonces, en Colombia hay una fuerte negación del racismo. Esa es la primera característica del racismo en desmentido. Lo segundo es que cuando se reconoce la existencia del racismo, se lo desplaza en términos de su lugar analítico en la explicación de la desigualdad. Sí, hay gente que dice, sí, aquí hay racismo, pero realmente la desigualdad en Colombia no se explica, o mejor, el racismo no tiene
un lugar importante en la explicación de la desigualdad. Ese es el racismo en desmentida. Sí, sí, somos racistas, pero... Y el tercer elemento es que el racismo se lo endosa a unos individuos ignorantes que tienen actos de racismo. Entonces se reduce el racismo a discriminación racial y se lo patologiza, incluso se lo moraliza. O sea, son individuos que... Entonces, ese sería el segundo elemento que yo plantearía para explorar la especificidad de los racismos en América Latina. Yo creo que lo que hizo Paul en Jamaica, o lo que venimos haciendo otra gente en otros lados, esta noción de racismo desmentida por el poder psicoanalítico de la categoría tiene porque no es simplemente una negación, es más que una negación. Bueno, dejaría ahí que hay otros elementos. Sí, avanzo sobre esto que en realidad ya avanzaron. La tercera tenía que ver justamente con esto, ¿no? Cómo opera. ¿Cómo le damos especificidad y carnadura a las discusiones sobre el racismo de nuestra región? ¿Qué especificidades hay vistas desde Argentina o desde Colombia, por ejemplo? Pensaba formas de categorización social a nivel nacional, las particularidades de la noción del blanco-negro, su relación con la noción de clase, de región, en Colombia, las particulares formas de visibilización de las historias nacionales, cómo opera la raza como marcador de la diferencia y la desigualdad, anudada a otras desigualdades, que es esto que ya venimos hablando, a otras jerarquías, a otras estratificaciones. En el caso de Alejandro pensaba en la diversidad religiosa, ¿no? Cómo se puede anudar ahí, o en el caso de Eduardo las geografías especializadas, y en ambos, en el lugar de las ciencias sociales y antropológicas como posibilitadoras o imposibilitadoras de hacer esa lectura, ¿no? ¿Qué privilegios y qué hegemonías impiden ver a la raza operando en lo social? Sí, está buenísimo esto de estar acá con Eduardo. Yo, de vuelta me preocupan los estudios que se están haciendo actualmente, porque una de las cosas que no suelen hacer es leer suficientemente la literatura producida sobre el tema en otros países latinoamericanos. Y, o sea, los estudios, digamos, raciales o sobre racialidad que se hacen en Brasil, que se hacen en Colombia, y generalmente discuten con grandes autores, que es un vicio en general de las ciencias sociales en Argentina y probablemente en otros países, que todo el mundo discute con Gibbs, o todo el mundo discute con Fanon, o todo el mundo discute con algún autor que esté de moda en ese momento, y no le presta tanta atención ni a los estudios que hacen sus colegas, ni a los estudios que hacen colegas en otros países. Lo que dijo Eduardo recién del racismo en desmentida, a mí me parece que aplica muy bien también para Argentina. O sea, habría que ver alguna diferencia posible, pero esto de la negación, y yo me acuerdo de una campaña del INADI, una tímida campaña del INADI antirracista, que la hizo básicamente en YouTube y en Facebook del INADI, etc. Una campaña tímida, como varias de las cosas que vino haciendo el INADI últimamente, y ahora que critico al INADI lo voy a extrañar. Entonces, digamos, ¿no? Son todas las cosas que no criticaba, ahora las va a extrañar y va a decir, pero estamos tan bien con esto. Bueno, claro, hasta que la acuerdes. Entonces, bueno, me acuerdo que en esa campaña criticaban enseguida al INADI por racistas, son ustedes los racistas, etcétera, etcétera. Era la típica reacción que uno ve cuando habla de raza también en Argentina, ¿sí? Así que bueno, voy a verlo de desmentida porque la verdad que viene muy bien. Otra cosa que a mí me ayudó mucho también, los estudios, por ejemplo, hechos sobre raza en Ecuador y en Colombia, es cuando hablan de un orden racial espacial, ¿no? De cómo la raza está circunscrita principalmente a determinados contextos y se la ve como, bueno, ok, los negros en Ecuador están en tal área, están en Esmeraldas, en Colombia están en el Palenque, San Basilio, en la costa pacífica, etcétera, etcétera. Y entonces cuando aparecen en otros lugares como Bogotá, son invisibilizados o causan
vivir en Palermo o Barrio Norte, lugares así, y uno no veía personas con determinados fenotipos, salvo que fueran empleadas domésticas o quizás los porteros o lo que fuera. A partir del 2001, con la crisis, empieza a haber una aparición de fenotipos, digamos, mucho más oscuros en barrios que eran absolutamente blancos. Y eso también llevó quizás a una serie de lamentaciones de que la Argentina se está volviendo como Etiopía. De repente en el 2001, para alguna parte de la población y de los medios, apareció la Argentina no blanca, digamos, ¿no? Entonces digo, había también si había un territorio blanco y negro, sí había territorios blancos, con algunos enclaves, por ejemplo, lugares de baile donde iban las empleadas domésticas, en Retiro, el Palacio de las Flores, en Plaza Italia, y que también iban los varones de clase media blanca a chinear, hacer la versión del chineo, digamos, en esos lugares, ¿no? O sea que era interesante porque había y también obviamente parte de la invisibilización de los afroargentinos tiene que ver con su suburbanización, ¿no? De que fueron expulsados cada vez más hacia el Gran Buenos Aires. Pero bueno, obviamente la especificidad del tema racial en Argentina es la fuerte presencia del negro popular. En este proyecto que estábamos, digamos, que dirigía Peter Wade, que incluía estudios en Colombia, Brasil y Argentina, lo que salía siempre como algo muy distintivo de Argentina era este racismo hacia el negro popular, que como digo, tenía, no era una clasificación racial, pero tenía fuertes dimensiones raciales, ¿no? Y de vuelta, lo que yo creo que produce la discriminación es la idea, esta sospecha de que alguien es insuficientemente blanco. Por ahí Sandra que lo dijo no blanco, que también creo que aplica. Lo que pasa es que me parece que muchas veces hay todavía, hay que hilar más fino, porque a veces no es que la gente diga, no, bueno, este es no blanco. Les parece raro, hay algo raro, ¿no? Además de los gustos estéticos, de la posición social, de cómo se visten, hay una sospecha de que esa persona no es exactamente un eurodescendiente, pero tampoco lo pueden clasificar como mestizo, porque la categoría mestizo no existe en Argentina, tampoco es un pardo, porque la categoría pardo no existe en Argentina. Entonces, ¿qué es? Es alguien peligroso, como se dijo por ahí, pero realmente es alguien que tiene un tono de piel más oscura, ¿no? El dibujito de ¿cómo era? Samba, digo, es muy obvio, porque Samba es oscuro, ¿no? O sea, además de todo, la gorrita y todo, el tono de piel es diferente, no es blanco. Entonces, de vuelta, siempre está la dimensión, lo que yo llamo la dimensión racial, está muy fuerte y es la que negamos, perjuramos que no está, porque sí, un blanco rubio podría ser clasificado como un negro de mierda, pero nunca son blancos y rubios, ¿sí? Digo, siempre son personas con un tono de piel más oscuro. Manuela, sobre lo de la especificidad del racismo en Colombia, voy a plantear como tres elementos que me parecen centrales. El primero es la cristalización del GIVA multiculturalismo en Colombia tiene una particularidad que solo Ecuador tiene algo paralelo, y es que en Colombia los negros son pueblos originarios, o sea, son pensados como con un territorio colectivo, unas prácticas tradicionales de producción, son comunidades negras como grupos étnicos, está en la Constitución del 91. Entonces, en Colombia, en términos del imaginario jurídico político, en términos de las subjetividades políticas, en términos de los imaginarios sociales, de ciertos imaginarios sociales que no son homogéneos tampoco, las comunidades negras son como las comunidades indígenas, son pueblos étnicos. Es más, en el informe de la Comisión de la Verdad el año pasado se instaló desde el Estado el concepto de pueblos étnicos para hablar de indígenas y de los pueblos étnicos negros, negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Entonces, eso es
Eso explíqueselo a un gringo. O sea, explíquenle a un gringo que los negros en Colombia son un pueblo originario. Esto pasa. Es una particularidad muy fuerte que lleva 30 años instalada en el imaginario político, y además eso no siempre fue así. Eso a mediados de los 80 se inventaron en algún lado, como se han inventado todo, como se han inventado la Argentina y la argentinidad, como se han inventado el peronismo, o sea, todo lo social se inventó. O sea, decir que se inventó no quiere decir que no exista o no sea verdad. Es la fuerza del multiculturalismo y la especificidad del giro multiculturalista en Colombia. Lo segundo, lo mencionaba Alejandro, es que en Colombia, además de que hay una demografía de una fuerte presencia negra, o sea, Colombia, mal contados, 15%, pero eso fue el censo del 2015, además la gente negra indígena aparece o desaparece dependiendo de lo de los afro-uruguayos, es una maravilla, porque las identidades no son lo mismo que lo que quiere decir es que Colombia, en términos de su configuración demográfica, pero sobre todo de la distribución espacial de esa demografía, hace que existan regiones. O sea, regiones son pedazos grandísimos de Colombia, como el Pacífico colombiano, que son absolutamente negros. Y absolutamente negros es absolutamente negro. O sea, esto es 90-95% de gente. Son mundos negros. Yo vivo en Tumaco y uno es raro. O sea, hay blanquitos, o mesticitos, como los quieran llamar, pero es un mundo negro. Es dominantemente negro. ¿Cómo es el asunto de la discriminación en un mundo dominantemente negro? ¿Cómo es el asunto? Porque ustedes siempre enuncian desde el supuesto de que el mundo dominante es blanco. En Colombia también, pero no de la misma manera y no de la misma forma en todas partes. Y eso se implica con clase social enseguida, porque hay negros muy ricos, privilegios, además que de todo. En todo caso, hay una geografía de la expresión de lo racial o de las presencias negras que establecen una particularidad en Colombia. Y que tenemos que entender que las dinámicas raciales en Colombia están muy regionalizadas. En Cartagena de Indias, la manera como se produce la negridad es muy distinta de la forma como se produce la negridad en Popayán. O sea, alguien que es negro en un lado no es negro en otro lado, en el mismo país, y no significa lo mismo. Entonces, esa es una segunda característica de Colombia. O sea, la demografía y la racialización del espacio. De que usted le preguntan a un colombiano, ¿dónde viven los negros? En el Pacífico. Ahora, realmente, en términos cuantitativos, vive más gente negra en Cali que en todo el Pacífico colombiano. Es más, en el imaginario de los colombianos, los negros viven al lado del mar, comiendo pescado y con palmeras y todo eso. Y ustedes van a ver, y realmente no es así, pero los imaginarios sociales importan. Ustedes y yo somos antropólogos y sabemos que eso produce efectos en el mundo, como elegir ciertos tapanes en cierto momento. Bueno, entonces eso es lo segundo, ¿sí? Eso es lo segundo. Y lo tercero es que el deporte nacional de los colombianos ha sido matarnos. Desde el siglo XIX, eso no es desde ahora, eso es desde el siglo XIX, la violencia armada. Y la violencia armada no pasa de la misma manera en todas partes. Por ejemplo, en esos lugares como Tumaco o el Pacífico, pareciera que se ponen más muertos que en el norte de Bogotá, donde la gente es más blanquita. O sea, ustedes pueden mirar la geografía de la violencia armada. ¿Quién pone los muertos? ¿Quién pone los desplazados? Y pareciera que una gente pone más muertos que otra. Pareciera que una gente importa más que otra. En Colombia hay una expresión impresionante, que es que usted no sabe quién soy yo. O sea, los colombianos tienen una articulación de una ontología del desprecio que pasa por raza, pero va mucho más allá y que incluye muchas otras cosas. Porque si ese personaje está muy bien vestido
y tiene expresiones de riqueza, no le van a decir usted quién sabe, usted no sabe quién soy. Entonces, esos tres elementos son muy importantes. Giro al multiculturalismo, que instaló la idea de las comunidades negras como un grupo étnico, ahora como pueblo étnico. Dos, el asunto de una geografía que también está en la cabeza de los colombianos, de que hay unas regiones más negras que otras, otras más indígenas y otras más emblanquecidas o blanquitas o mestizadas, como ustedes quieran pensar. Y tercero, que esto se entrama en un país con guerra, donde una gente pone los muertos y otra gente cobra, porque la guerra es un negocio en términos económicos, pero también en términos políticos. Hay ciertas castas políticas regionales y nacionales que se han reproducido precisamente capitalizando la guerra. La guerra es un muy buen negocio para una gente. Entonces, bueno, está eso. Ahora, la otra parte de la pregunta, ¿cómo se entrama raza con otras cosas en Colombia? Y ahí estoy muy de acuerdo con Alejandro. El análisis etnográfico es fundamental, o sea, uno tiene que pensar en esa clave. Entonces, los entramados con clase social en Colombia son muy importantes porque, como lo ha mostrado el trabajo de Mara Viveros, en Colombia, en Bogotá, o sea, no estoy hablando de Quibdó o de Tumaco, de Buenaventura, en Bogotá hay clases medias negras, en Quibdó hay élites negras. Entonces, negro y pobre, o sea, si muchos pobres son negros, están sobre representados, pero no todos son pobres. Ese es un elemento. Pero lo más interesante es que si tú eres de izquierda en un país donde la derecha ni siquiera se nombra como derecha porque es el sentido común colombiano, entonces si tú eres de izquierda y además tú miras a los ojos y le respondes al otro de igual a igual, pues tú eres una igualada, como le decían a Francia. Entonces, el asunto del racismo o la discriminación racial también pasa por la posición política. En Colombia tenemos un personaje que se denuncia como negro, todos los colombianos lo vemos como negro, Miguel Polo Polo, que es feliz con Milei desde hace mucho rato, es un facho viejo. Y a él nadie, él es senador, él es representante de la Cámara, nadie le va a decir lo que le dicen o lo que le dijeron a Francia antes, porque es que raza y discriminación racial en Colombia pasa por la política. Y ojo, esto es muy importante. Voy a hablar de Colombia, seguro que aquí no pasa. En Colombia, poblaciones indígenas son fachas y han estado con los paramilitares. O sea, el asunto de que uno sea indígena o sea negro, eso no garantiza una posición política, ni un lugar, o sea, no garantiza ese estudio. También, si quiero ver la teoría. Entonces, ¿cómo se entrama raza y racismo en Colombia? Tiene que ver con lugar, geografía. Tiene que ver con clase social, porque no se es negro o indígena o blanco a secas o mestizo a secas. Eso se inscribe en eso, y sobre todo tiene que ver con posición política. Y si tú en Colombia eres de derecha, como casi todo el mundo lo es, entonces eres menos negro, o no te lo plantean en la cara, como cuando tú eres una mujer y te paras y le hablas de tú a tú a alguien que espera que tú seas su sirvienta. Entonces es un asunto también de tocar una sensibilidad de usted no sabe quién soy yo, de unas jerarquías que están en la cabeza de una gente que piensa que es ontológicamente superior a otra y que esa otra gente puede ser matada, debe ser matada. Y uno no puede entender el paramilitarismo en Colombia y sin la mentalidad paramilitar que pasa por eso. Pero no es solo raza, no es solo raza, raza está, pero no es solo raza. Entonces ese es el segundo. Y termino con esta tercera cosa que nos planteabas, Manuela. Es que yo siento que para pensar el asunto de los racismos en desmentida tenemos que darle la vuelta a la cosa.
Yo creo que tenemos que, sobre todo, estudiar las blanquidades. Sobre todo, estudiar los privilegios raciales. O sea, el racismo como el sexismo no es un problema o de los negros o de las mujeres o de los maricas. O sea, es un asunto de matriz, es un asunto de patrón y tenemos que entender eso y sobre todo poner en evidencia a la gente de bien, a los que les va muy bien con esas patrones, con esas estructuras. Entonces, yo siento que el escozor contraer el racismo de esta manera, porque no hay escozor para traerlo de una manera liberal, Usaid y chao racismo. O sea, hay una manera liberal, ahorita voy a traer una manera liberal de encarnar el racismo, que es bonita, la de la inclusión, la del Estado. Ahorita les levanto el parche por el lado del peronismo, pero por ahora, el asunto es que tenemos que encarar el racismo por arriba. Cuando tú dices, aquí la gente se imagina desde la blanquidad, por ahí es que hay que trabajar. No es necesario que esté la gramática racial como la reconocemos. Si está la noción de blanquidad como actitud, como moral, ahí se puede, hay que jalar por ahí, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que uno de los problemas fuertes que tenemos para entender este nivel de análisis es el culturalismo puñetero. ¿A qué me refiero con el culturalismo puñetero? Con el asunto de que nosotros vemos un indígena y entonces indígena igual cultura, vemos un negro igual cultura, y además pensamos que todos los negros tienen una cultura, esta cultura tradicional, y que todos los indígenas son colorinas. O sea, indígena es una categoría racial, no es una categoría ni cultural ni étnica. Los antropólogos somos los que hemos inventado a los indios como cultura o como etnia. Indio e indígena son categorías raciales. Y en términos culturales, la cultura no sirve para pensar la indianidad, la cultura no sirve para pensar la negridad. Ahora, el racismo es culturalmente producido, las categorías raciales son, pero estoy hablando de niveles distintos. Uno no puede confundir 8 con 80. Y si uno confunde 8 con 80, o si confunde 8 con 800, baila. El baile por lo menos es que está uno como. Entonces, el gran problema para desmontar los privilegios y las hegemonías articuladas a este racismo y a los privilegios raciales pasa por los términos en los que estamos pensando la diferencia. Y creo que la dominancia, la predominancia, la hegemonía de la manera como entendemos cultura, que es una noción tradicionalista, como entidades, esa es parte del problema. Yo creo que tenemos que abandonar cultura para encarar el mundo de otra manera. Recoge un poco una discusión que tuvimos hace un poquito. Sí, exacto. Bueno, dice, en los últimos años la categoría de raza ha cobrado mayor fuerza en investigaciones y también en reivindicaciones de colectivos racializados. Entonces la pregunta sería, ¿qué avances y qué retrocesos ven en ese apogeo? ¿Qué se habilita, pero también qué se restringe o qué se silencia cuando la raza ocupa el lugar central de los análisis? La otra cara de esta civilización. Yo algo creo que ya avancé. Creo que en los últimos años hubo un boom de publicaciones sobre estudios raciales en Argentina, bastante desparejos, y yo diría que la mitad repite lo que ya hicieron, con lo que ya dijeron otras personas, y no avanzan sobre un conocimiento mayor de cómo es el tema racial en Argentina. Hay pocos estudios, la mayor parte de los estudios son, hay pocos estudios sobre negros populares, digamos, ¿no? O sea, hay pocos estudios. Tendría que haber muchos más porque, digamos, cuantitativamente es un fenómeno mucho mayor, y hablando de dimensiones de racismo, la cantidad de personas mucho mayor
Mayor se ve afectada por ese racismo, por el racismo hacia los afrodescendientes, que es un grupo, digamos, un colectivo social bastante menor. El tema de la blanquedad, concuerdo con Eduardo, ¿no? Que es un tema, una deuda, sobre todo en Argentina. Lo que pasa es que creo que es más difícil todavía, ¿no? Porque la blanquedad es por default. Entonces tenés que salirte de la Matrix, pero mal, ¿no? Te saliste un poco para hablar de afros y es como, uy, wow, qué woke que soy, ¿no? Pero para hablar de blanquedad ya tenés que dar dos vueltas a la Matrix. Pero es algo súper importante y que obviamente nos debemos. Yo creo que hablando ya de estudios sobre afroargentinos, me parece que de vuelta tenemos este problema de que a veces uno aprendió algunas categorías y las aplica medio sin pensar demasiado, ¿no? Entonces se habla del movimiento negro y se lo sobredimensiona, ¿no? Como si el movimiento negro de acá fuera el movimiento negro unificado de Brasil, y no es, ¿no? Entonces, digamos, hay un movimiento negro, yo escribí los primeros trabajos, digamos, relatando cómo surge, etcétera, etcétera, pero sé muy bien cuál es la dimensión y sé muy bien que no es Brasil, digamos, ni siquiera es Uruguay probablemente. Después hay una variedad de negridad, digamos, local, que tampoco es suficientemente problematizada, porque tenemos gente que se identifica como afroargentinos del tronco colonial, que serían los descendientes de los esclavizados, ¿no? La quinta generación argentinos que descienden de los esclavizados. Después tenemos la comunidad cabaverdiana, primera y segunda generación ahora de afroargentinos. Después tenemos los inmigrantes latinoamericanos y los hijes, primera generación de estos inmigrantes. Ahora tenemos los africanos y tenemos la gente que se identifica como afrodescendientes, digamos. Y todos estos grupos, todos estos colectivos tienen diferente visibilidad, tienen diferentes necesidades, tienen diferentes herencias culturales, porque por ejemplo para algunos es el candombe porteño, para otros es el candombe afro-uruguayo, para otros es la morna caboverdiana, para otros es el samba brasilero. Entonces, digamos, hay distintos colectivos que hay que mostrar un poquito más estas divisiones y estas diferencias, porque los africanos necesitan documentos, necesitan hablar español, los afroargentinos del tronco colonial necesitan otras cosas, sobre todo tienen otros fenotipos, ¿sí? Esto es algo que voy a ver después. Hablamos de políticas públicas de una forma muy leve, ¿no? ¿Qué políticas públicas? ¿Qué son políticas públicas? ¿Qué políticas públicas reales podemos hablar? ¿Sí? Y acá es cuando digo de vuelta que voy a extrañar todo lo que pasaba por políticas públicas, que a mí no me parecía que eran políticas públicas, pero bueno, por lo menos en alguna actividad que se hacía, que ya no se va a hacer más. Pero digamos, con políticas públicas uno podría decir, bueno, la declaración del Día de los Afroargentinos y la cultura afro, eso es una cultura política importante, por más que no se haya llevado adelante lo que la ley decía que había que hacer, pero en la ley está. La inclusión de la pregunta sobre afrodescendencia en el censo fue sumamente importante, pero tampoco se hizo una buena campaña de concientización, o sea que eso también muestra falencia, digamos, y muchas otras eran básicamente medidas para emprendedores culturales, para militantes, y no llegaban a impactar en el grueso de la población. Una iniciativa interesante que sí creo que hay que nombrar son varios talleres que se hicieron en el interior que dieron origen a grupos de afrodescendientes de las provincias. Entonces, afrochaqueños, afrosantiagueños, afromisioneros. Eso fue muy interesante, ¿sí? Y creo que eso sí se hizo porque hubo ayuda del Estado y una injerencia, digamos, del Estado. Pero no hubieron políticas efectivas antirracistas. O sea, hubo algún discurso, hubo lo que yo llamo inclusión subordinada, ¿no? O sea, bueno, sí, inclusión simbólica. Inclusión subordinada es otra cosa que se da en las relaciones sociales. Hubo una inclusión simbólica que era, bueno, sí, lo dejamos hacer un acto en el Senado,
todo. Digo, los estudios muchas veces analizan estas cosas como si fueran grandes avances, ¿no? Cuando me parece que falta una perspectiva más crítica por parte de la persona que analiza y que cuenta estos procesos. El mejor ejemplo es la estatua de María Remedio del Valle, ¿sí? Que hicieron una estatua, primero hicieron un concurso, premiaron a la categoría estatua, a la categoría dibujo, no me acuerdo cuál otra, o pintura, artes visuales, y después hicieron, a la que ganó la categoría estatua, hicieron un monumento, lo pusieron en una plaza, pero que le hicieron un monumento súper inflamable y en 3 meses ya lo habían quemado a cero, ¿sí? O sea, ¿qué monumento van a poner en una plaza para otra persona que no sea un afrodescendiente que se queme? ¿No? Digo, eso muestra un poco la mínima inversión que el Estado quería hacer con el monumento a los afrodescendientes. Y sobre todo hay un problema que es estas construcciones de negridad hiperreal, ¿no? Lo que dice un poco Alcira Ramos en Brasil para el indio hiperreal, o lo que decía recién Eduardo, ¿no? Uno piensa que no, si es negro tiene que tener esta cultura. Bueno, acá también había actividades del Estado que siempre construían una negridad que no corresponde a la negridad local, porque la mayor parte de los descendientes argentinos de esclavizados no tienen el fenotipo que tienen, por ejemplo, los hijos de los inmigrantes o los inmigrantes latinoamericanos. La mayor parte de los afrodescendientes de acá están mucho más mestizados, digamos, y no son obviamente negros, ¿sí? No tienen ese fenotipo ideal. Sin embargo, el Estado siempre buscaba, digamos, para la foto, para la inclusión, estas personas con determinado fenotipo, con determinadas peinados, con determinadas ropas, y mientras tanto los afroargentinos reales, ¿no? Están en el conurbano, son pobres, no son glamorosos, no corresponden a esta imagen idealizada del afro más real que el real, ¿no? Entonces, eso me parece que siempre fue un problema con las construcciones, y eso uno también lo ve con los grupos de afrodescendientes del interior, que no son personas tan obviamente negras. Son afrodescendientes, reivindican su ascendencia negra, pero son personas con fenotipos bastante diversos, y quizás por su cabello, por algunos rasgos, uno puede decir sí, hay abuelos negros, etc. Pero bueno, no importa, son personas que se identifican como afrodescendientes. Lo que pasa es que después, digamos, en las fotos oficiales y en las páginas oficiales del gobierno, cuando habla sobre negritud y sobre afrodescendencia, siempre son negros hiperreales, ¿no? Todas esas páginas que van a desaparecer y que voy a extrañar. Pero bueno, digo, ese tipo de cosas me parece que hay que problematizarlas, porque si no tenemos una idea de que hay, bueno, ahora descubrimos que hay negros, descubrimos que hay un Estado, descubrimos que hay políticas públicas, y ahora somos de vuelta a Brasil, Colombia, Uruguay, y no, la situación real, local, es muy diferente, de la misma forma que las construcciones locales de quién es negro o qué es ser negro en Argentina son muy diferentes a las de otros países. Tenemos que ayudar a entender eso de una forma más adecuada. Sobre los avances, yo diría se ha instalado unas sensibilidades que nos permiten, por ejemplo, tener una conversación como esta. Hace 20 o 30 años hubiera sido imposible, porque no están esas sensibilidades. Entonces creo que es un avance importante que estemos siendo interpelados, que nuestras tripas de alguna manera estén resonando con este tipo de conversaciones, y eso me parece a mí un avance muy importante. Otro avance es que hay gente imputada en el mundo en nombre de eso y están tropeleando, y eso me parece, o sea, todos los tropeles en el mundo son violentos. Entonces también hay gente que se para desde ahí, que sus dignidades, su dignificación de sus subjetividades están siendo articuladas, galvanizadas por este tipo de
conversación, de discusión, de sensibilidad, y esos son avances. Retrocesos. Primero, yo siento que mucho de lo que se encara es un asunto que responde a un reduccionismo y a un determinismo ramplón. El grueso de los enunciados es lo que Rita Laura mencionaba como las identidades enlatadas. O sea, en ese texto que estaba mencionando, no sé quién ahorita lo mencionaba, sí, exacto. Entonces, en general, tenemos un imaginario político y teórico de esto muy aplanado. Hay los grandes autores, una maravilla. Suscitar a un gran autor y sobre todo así en barroco, es maravilloso, para después estar en el libro. Pero entonces, el asunto es que hay un aplanamiento teórico y político, para usar nuevamente a Stuart Hall, maravilloso, autor precioso. Es un pensamiento con garantías. Hemos caído a lo que pasaba en los años 70 con clases. O sea, yo las invito y los invito a que abran cualquier tesis de cualquier universidad de los años 70, por ahí del 75, y vean cómo el marxismo de manual, que no es el marxismo, estaba instalado para garantizar que la gente no pensara. Me parece que esto se está posicionando de esa manera, y además yo creo que muy agregadamente. Y creo que el texto de Lacan y de Bourdieu, aunque uno no le compre los detalles, el argumento central es importante. No nos olvidemos que las teorías responden a unos momentos históricos y a unas geopolíticas particulares. Entonces, me parece que tenemos que trabajar más para pensarnos en nuestros propios términos y desde nuestros lugares, lo que no significa que no conversemos con los gringos o con los franceses. No es un chauvinismo ni un nacionalismo latinoamericanista, pero sí creo que somos muy perezosos y nos cuesta pensar en nuestros propios términos ahí. Entonces, eso es un asunto, y hay mucha violencia epistémica ahí. Ese es uno de las dificultades o de los problemas. Y el segundo es que esto se ha instalado como una máquina antipolítica. Burocracias, certezas. Uno le pregunta a Francia Márquez: Francia, ¿por qué está lloviendo? Y eso no estaba en su discurso ahora, no estaba hace 20 años, hace 10 años. O sea, una máquina antipolítica que no solamente todo el racismo, sino que introduce una serie de políticas de Estado, una serie de burocracias raciales. En últimas, le terminamos endosando al Estado que nos resuelva el mundo. Y eso es una posición política particular, ¿cierto? Ahora, yo no soy de los que tiene la motosierra aquí. La motosierra en Colombia significa paramilitares. Pregúntenle a cualquier colombiano qué es una motosierra, y ese es uno de los símbolos de los paramilitares, por las masacres, porque cortaban el cuerpo, cortaban a la gente con eso. Entonces, lo que quiero plantearles es, esto va de la mano de USAID. Esto va de la mano de políticas de cooperación técnica internacional. Esto va de la mano de recursos. Esto va de la mano de secretarías. Esto va de la mano de gente que piensa que todo es racismo. Entonces, a mí eso me parece un problema. Ahora, por eso nos vamos a descartar la importancia de las sensibilidades o la potencialidad de las luchas. Entonces, yo sí creo que es algo que es muy importante. Este mundo hoy, nuestro mundo hoy es mejor con estas discusiones que sin estas discusiones. Pero hay mucho pensamiento con garantías y mucha máquina antipolítica que está en juego. La gente se acomoda y la gente trabaja con eso. Bueno, hasta acá eran las preguntas y los ejes que habíamos pensado. Yo creo que podemos
Te lo paso. Es que yo vaya Ahora me puedo poner. Tengo una visión muy latinoamericanista y en Europa el fenómeno migratorio es algo que no nos toca como nos toca a nosotros. Y frente al fenómeno migratorio están los casos más ilustrativos del futbolista negro que fue un balsero y era exitoso, digamos, o el que se baja en un jet privado y es islámico y es bien recibido y el islámico pobre no. Y entonces frente a eso apareció el concepto de moda que es el de aporofobia. Quería nada más que reflexionen sobre eso y qué posición tienen frente a ese concepto. ¿Hacemos 2 o 3? Y después hacemos las cerradas. Bueno, primero gracias por esta persona. Yo estaba pensando en lo que vos dijiste, Alejandro, sobre el concepto de racismo desmentido, y se me ocurrió pensar si no se puede pensar, digamos, al interior del racismo estructural como un mecanismo actualizado de perpetuación del mismo. Digo actualizado más en términos de pertenecer a una generación que se cría y nace con discursos de igualdad que desbordan amor, que desbordan respeto por las razas, pero que se contrasta, digamos, absolutamente con la realidad que vivimos. Entonces, nada, como incluirlo en esa trama, más que pensarlo de otra manera, nada más. Bueno, yo no soy antropóloga, vengo de letras, de artes. He trabajado mucho con imaginarios raciales, sobre todo la cuestión del mestizaje. Y vengo también de los estudios coloniales. Entonces, a mí me resulta muy interesante escuchar los registros y las categorías que circulan, los registros disciplinarmente tan específicos y las categorías cómo están siendo trabajadas. Escuché en este mismo escenario a Alberto Kornblit decir que el racismo no necesitaba a la biología, ¿no? Una manera de desentenderse del problema en términos disciplinares que me pareció muy llamativo en una exposición que había hecho en la que había hablado específicamente sobre el problema del racismo y del fascismo en Argentina en estos momentos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, quiero volver sobre la pregunta por la categoría de raza, las enormes responsabilidades que siguen pesando en la disciplina alrededor de la ausencia de una teorización crítica. ¿Y cómo piensan desde las ciencias sociales y desde las ciencias biológicas también, con la que la antropología tiene una relación histórica bastante compleja y problemática, cómo se piensan con relación a otras disciplinas en las humanidades que han trabajado y vienen trabajando complejamente la categoría, la idea de raza o el problema de la raza en otros registros simbólicos, discursivos, representacionales, estéticos. No creo que sean registros menores, no lo escuché, se mencionó un poco, ¿no? Pero como algo que entiendo que tampoco, bueno, a Eduardo habló de imaginarios sociales, pero bueno, y la otra dimensión es la cuestión del colonialismo. Se plantea la necesidad de trabajar la raza de manera situada, pero ¿cómo podemos situar la cuestión si no hablamos de colonialismo? Porque la raza, si bien está atada a ciertas figuraciones en el marco del siglo XIX, los estados nacionales, las instituciones, etc., también es una categoría del siglo XVI, una categoría semítica con una carga de la que también hay que hacerse cargo. Entonces hay un problema con respecto a la secularización de la categoría
que no saben cómo funcionó el sistema de castas y qué impacto tiene eso en el paradigma racial latinoamericano. Entonces, eso me parece grave. Lo quiero tratar porque me parece, bueno, eso me parece grave. Gracias. Perfecto. A ver, a mí no me gusta el concepto de aporofobia. No resuena en mis tripas, ¿cierto? Y creo que no hay que confundir xenofobia con racismo. Mucho de la xenofobia europea está profundamente racializada. Pero en Colombia, por ejemplo, la xenofobia con los venezolanos no es necesariamente racializada. Hay unos venezolanos que son negritos, entonces eso sí. Pero los venezolanos se piensan como los hermanos venezolanos y tú encuentras posiciones profundamente xenofóbicas que no están pensando en... Entonces yo creo que es importante diferenciar analíticamente xenofobia de racismo, ¿sí? Y una cosa son las expresiones o las discriminaciones xenofóbicas y otra cosa es la xenofobia. O sea, ojo, que tenemos que pensar en estos niveles. Discriminación racial no es igual a racismo. Si reducimos racismo a discriminación racial, le perdemos la potencia de la cosa. Pero hay otra conversación que tiene que ver con este asunto y que la voy a plantear aunque me voy a enredar. Es que yo siento que mucho de lo que se analiza actualmente en conceptos como interseccionalidad es que están confundiendo niveles de análisis. Los que leyeron a Marx, las que leyeron a Marx, que eso es un asunto generacional también, saben que una cosa es el modo de producción. El modo de producción capitalista no existe en ninguna parte como modo de producción capitalista. Existe en el libro del capital. Es un modelo teórico para entender la lógica de la acumulación del capital, pero como tal, lo que existe en términos de Wallerstein es el capitalismo histórico realmente existente, o en términos de Marx, la formación económico-social. Esto de la interseccionalidad, además de que tiene una matriz liberal, además por donde nace y todo, pero no necesariamente tiene que ser una conversación con Mara hace mucho rato, es confundir niveles de análisis. Y por eso la categoría de articulación y de contexto de Stuart es tan poderosa. Y eso creo que de alguna manera nos ayuda a entender como un nivel de abstracción la diferencia entre xenofobia y racismo. Ahora, en Europa eso no se puede hacer. Es como separar el chocolate de una torta de chocolate. No lo puede separar. Una vez hacer la torta o separar la marihuana del happy brownie. En Colombia los happy brownies son brownies con marihuana. Quítale la marihuana al happy brownie. Una vez está ahí, es happy brownie. No es abra. Entonces, pienso esto para plantear que tenemos que ser cuidadosos con los niveles de análisis en los que estamos operando, los niveles de abstracción. Y la noción de racismo es un nivel de abstracción. En el mundo no existe el racismo puro. Siempre existen racismos entramados en formaciones nacionales de alteridad, en lugares, en regiones, en momentos del sistema mundo, lo que decía ahorita Laura, o sea, el racismo nace en un momento histórico concreto asociado al colonialismo, y la colonialidad precisamente lo que nos invita a pensar es que esas improntas, esos principios de inteligibilidad, esas prácticas no desaparecen de un día para otro, sino que se van entramando. Entonces eso por un lado, no me gusta por otro. Además porque no es un asunto de fobia a los pobres, o sea, yo creo que es un asunto más, por eso yo soy anarquista, pero el marxismo me sirve para pensar muchas cosas. Total, está eso. Lo del racismo y desmentida y lo del racismo estructural, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero
existen múltiples modalidades de racismo estructural. En Estados Unidos, el racismo es un racismo que opera como manifiesto, es un racismo manifiesto, es un racismo explícito. Es tan explícito que los manes se van a pegar una cagadita. Manes en colombiano, los hombres o la gente va a ir al baño y también, o sea, es tan explícito que todo es racismo. Entonces, es como una cosa que se impone. Entonces, hay racismos estructurales que no son en desmentida y otros que no son. Los que no son en desmentida son precisamente esos racismos que aparecen a flor de piel, que son reconocidos, disputados y pensados como tales. ¿Cierto? Eso, una categoría de rol que tenía antes era el racismo manifiesto, racismo latente. ¿Sí? Esto es Stuart Hall también. Bueno, entonces, pero no sé si entendimos bien la pregunta. Y ahora, lo del aula. La relación entre el racismo, raza y antropología es larga. Dos cositas. Franz Boas, un personaje que concebía que la raza era un hecho biológico, que biológicamente existían razas. Franz Boas es de por allá de principios del siglo XX, y él entendía que raza era una realidad biológica, existía biológicamente la raza. Ahora, lo que él hizo fue demostrar que no había una correlación entre raza, cultura y lengua, y eso desbarata toda la narrativa nacional socialista o fascista de que biología explica, es más, determina, es el destino de cultura. Entonces, esos principios del siglo XX. Ahora, desde los años 40, los antropólogos, basados en lo de los genetistas, la genómica, etcétera, etcétera, saben que como entidades biológicas las razas no existen, pero como artefactos en tu vocabulario de imaginario social, aunque no es el único vocabulario que existe, como imaginario social tiene los efectos en el mundo de como si existiera biológicamente, porque se asume que es biología. O sea, si uno piensa que es como biología, tiene los efectos de si fuera biología. Para los antropólogos, desde los años 40 para acá, no hay una discusión de si las razas existen biológicamente o no. En general, esto no es un asunto solo de los antropólogos, sino de mucha otra gente, las razas no existen biológicamente hablando. Por eso yo creo que el enunciado que dijo aquel otro personaje es que no es necesario biología para disputar raza y racismo. Creo que así lo entiendo yo. No sé si lo estoy malinterpretando y toda la cosa así. Ahora, mucha otra gente, como Michel Trujillo, en un texto que es precioso que llama Adiós Cultura, dice: haber abandonado esa discusión ha tenido una implicación política para la antropología y hay que recogerla. Y muchos antropólogos, ahora, o sea, es un asunto que está ahí. Los antropólogos somos huevones, pero no tanto. Entonces creo que ahí hay una cosa importante. Lo otro, y esto es algo que decía Alejandro, yo creo que nosotros en América Latina no nos leemos suficientemente dentro de nuestras disciplinas y a veces muy poco por fuera de nuestras disciplinas. Los antropólogos en Colombia conocen mucho de los antropólogos gringos, pero conocen muy poco de los antropólogos en Ecuador o de los antropólogos en Brasil. Ese asunto. Pero además conocen muy poco de lo que se hace en literatura o lo que se hace en estudios culturales. O sea, hay como un patriotismo disciplinario, y no solamente con los antropólogos, sino con mucha otra gente que hace que no conversemos suficientemente entre nosotros. Pero aquí en Argentina, el trabajo de Claudia Briones hace rato está pensando en complejidad. Ahorita Diana lo mencionaba, procesos de racialización, y yo pudiera mencionar muchos otros en México, en Brasil, que están pensando desde ahí, incluso con filosofía y con teoría. Ahora, cuando uno ve los filósofos o los literatos, pareciera que eso no existiera. Y entonces se ponen a discutir con Derrida, se ponen a discutir con Foucault, se ponen a discutir con Fanon, pero no es cualquier Fanon, porque es el Fanon lindo de ahora, como Alejandro o
José nos lo pone en evidencia. Es un fan destilado por los gringos, por la teoría postcolonial y es otro fan. Entonces, ¿a dónde apunto aquí? Es que yo creo, y aquí voy a hacer yo creo que hay que pensar etnográficamente y genealógicamente este problema. Y para pensar etnográficamente eso no es una exterioridad de la teoría, pero leer grandes teóricos no es suficiente. Toca meterle el culito al mundo. Y en los mundos, en Tumaco, a uno lo pican los zancudos y allá se cagó. Y de pronto lo matan a uno. No, en serio. No, eso no es de verdad. Entonces yo creo que si alguna cosa la antropología nos invita a hacer es a entender que las prácticas y las imaginaciones o los imaginarios sociales o la representación o los discursos o los simbólicos de la cultura constituyen el mundo y mundos muy concretos. Entonces, está eso. Ahora, lo último es lo de provocación. En el siglo XVI no existía raza. Eso es una discusión con Aníbal Quijano, no existía. Es una discusión, no existía, pero, o sea, no existía. Ahí se hablaba. O sea, Cristóbal Colón no se bajó del barco y puso el pie en la playa y apareció raza. No, hay una sedimentación. Es más, la noción de casta del siglo XVI no es la noción de casta del siglo XVIII. O sea, radicalmente distinto. Lo discutimos desde fuentes, discutámoslo desde fuentes, no desde lo que dijo Quijano o no desde lo que dijo Derrida, desde fuentes concretas y un enunciado polémico, que además por eso es una de las prácticas heréticas por las que me sacaron de ciertas conversaciones. Es un asunto, desde el archivo se puede mostrar que en el siglo XVI no existía raza. Es un enunciado provocador. Por eso dije que era una noción semítica, no biológica. Es que la biología, acordemos de ahí sí, la biología viene en el XIX, pero no, en el 17, por allá, el 18 empieza a pensarse, ojo que la palabra raza no es igual a los conceptos de raza. O sea, uno puede encontrar la palabra de cultura en el siglo XVI, pero no es la cultura que estamos pensando, ni la que estaban pensando en el XIX. Las palabras no suponen conceptos. Y por ahí uno se puede encontrar raza en el siglo XVI como palabra, pero como concepto es una discusión historiográfica, hay que trabajar sobre el archivo, no se puede saldar teóricamente. O sea, la invitación es no saldar teóricamente desde autoridades grandes problemas que tenemos que encarar etnográfica o historiográficamente. Sí, bueno, yo no tengo mucho más que agregar. Yo en general yo creo que una cosa es complejizar la idea de raza y historicizar la idea de raza, y otra cosa es tratar de hacer estudios sobre racialidad. Me parece que una cosa es más etnográfica, la otra tiene que ver con la teoría, etcétera, etcétera. Yo en general prefiero, digamos, usar conceptos de determinada forma que me sirvan para analizar la realidad de determinado lugar, de determinado momento y definir claramente cómo lo voy a usar y usarlo sistemáticamente, digamos, o tratar de hacerlo coherentemente. No creo que haya una forma mejor o peor, un autor mejor o peor. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo vas a hablar de un tema si no leíste a este? Bueno, ahí está lleno de autores. Lo que pasa es que hay autores que se ponen de moda en determinados momentos y en determinados países. Que yo estudié en Estados Unidos y una cantidad de autores no vi y otra cantidad de autores sí vi. Yo recuerdo cuando volví a Argentina, mucho de lo que yo había aprendido en Estados Unidos no se veía porque nadie conocía a esos autores y una cantidad de autores que estaban de moda acá, yo no los conocía porque no los había visto en Estados Unidos, porque a Estados Unidos no les parecía suficientemente importante, digamos, ¿no? Entonces hay un tema de formación y eso no quiere decir que acá es mejor o peor o allá es peor o mejor. Yo creo que hay que ser pragmático, digo, también si uno quiere ser un teórico es un teórico y si uno quiere tratar de meter el culo en la etnografía, digamos. Pero la etnografía no es inocente teóricamente. No, claro, no, obviamente, pero por eso también está bueno lo de conocer otros estudios y en base a esos otros estudios decir, bueno, yo ahora le voy a dar este énfasis porque me parece que para esta realidad
racismo sin clasificaciones raciales. Y eso no implica que no hay racismo. Entonces, eso lo hace más, si se quiere, complicado, y eso hace que nos tengamos que arreglar pensando desde nuestro lugar y desde nuestra realidad, tomando lo que podamos de Colombia, Estados Unidos, Brasil, etcétera, pero pensando que no somos ellos. Y me parece que ese es un problema que no estamos tomando en cuenta porque nos falta una conciencia más, digamos, reflexiva, y nos subimos a un tren porque es un tren que nos parece interesante, es un tren nuevo, pero no nos está llevando al lugar donde nos debería llevar, porque no, hay una cantidad de cosas que no estamos pensando lo suficiente. El ejemplo de Brownie estaba bueno, pero después me puse a pensar lo siguiente: uno podría no separar la marihuana del chocolate, pero quizás uno podría sí decir, bueno, los efectos del chocolate son estos y los efectos de la marihuana son estos, y para tratar de ver el tema de la raza y el tema de la clase, y uno podría, aunque está absolutamente mezclado, podría intentar diferenciar. Los efectos del chocolate sin marihuana no son los mismos que los efectos de y la marihuana del chocolate. Bueno, dejemos la conversación sobre la marihuana para después. ¿Alguna pregunta más? Cerramos así. Bueno, no sé, No, quería hacer un comentario en respuesta a la compañera que había preguntado por esta relación con las ciencias duras, ¿no? Lo biológico. En Argentina una particularidad que se está dando, me parece que es una particularidad, no sé, creo, que es el recurso a la genética por parte de muchas personas que quieren ratificar algo que las familias está a modo de sospecha, ¿no? Esa historia del tipo, en mi familia siempre se dijo que una abuela al menos no era lo suficientemente blanca, ¿no? Porque muchas veces los relatos no están. Y se busca por medio, y esto tiene que ver también con que en Argentina tenemos una relación particular, ¿no? Por todo el tema de lo que ha sido la dictadura, en recurrir, ¿no?, al ADN para resolver temas de identidades socialmente negadas, ¿no? Tenemos una tradición propia en eso. Entonces, hay mucha gente, y se ha puesto bastante de moda últimamente, los análisis de tipo ADN mitocondrial u otros, para resolver algo que en realidad tiene que ver con la falta de un relato socialmente aceptado, ¿no? Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, estar alguna vez en un programa de radio que empieza a llamar gente, ¿no? Gente de la audiencia, pero muchísima gente diciendo, en mi familia siempre se dijo, ¿dónde me puedo hacer el análisis? O tengo una tía que dice que tengo una abuela, una bisabuela, que fue una africana esclavizada. Bueno, anda a hablar con la tía, es la respuesta, ¿no? Primero, si está viva todavía, habla, porque ahí hay otra tía que también tengo relato. Primero, es como que hay cosas que no se hablan y se recurre a la genética como, además, como la palabra infalible, cuando en realidad muchísimas veces no te puede decir nada, ¿no? Y en relación con eso quería comentar algo que me llamó la atención. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se hacen, ¿no?, parte de estos estudios. Ahora no se están haciendo porque no hay insumos, pero durante una época se hacían, y mucho. Y hay alguna tesis incluso, ¿no?, que se hizo tomando como, digamos, como campo etnográfico el colectivo de personas que van a hacerse buscando justamente resolver, ¿no?, esas dudas acerca de su propia ancestría, claro. Y hay un par de cosas. Por ejemplo, como muchísima gente, y esto como para valorar, digo, por ahí no quiere decir mucho nada, pero como para valorar a nivel de lo anecdótico qué es lo que busca la gente, ¿no?, en estos análisis de ancestría. Muchísima gente que va con un relato de una abuela, una bisabuela indígena, resulta que el análisis le da que en realidad tiene una ascendencia africana. Y no pasa tanto al revés, ¿no? Es como que el relato de lo no blanco se llena con una sospecha sobre lo indígena en nuestro país, más que sobre, porque por ahí podría ser, o son cuestiones de prestigios diferenciales, ¿no? Porque también pasa un poco eso. Y después la cuestión de cómo se atribuyen, porque hay todo un trabajo, ¿no?, que se hace
con las personas que van a buscar estas respuestas y cómo a través de las entrevistas surge, por ejemplo, la atribución o cuáles son las expectativas, ¿no? Entonces hay discursos del tipo, yo me decidí a hacer el análisis porque sospecho, siempre se dijo en mi familia que tengo una abuela africana, había uno que era así, que tengo una abuela africana, una bisabuela africana, yo seguía bien con eso, pero encuentro que a mis hijos les gusta mucho el baile y la música, ¿no? Y es impresionante, yo digo, porque es la atribución de digamos, deseos o de naturalizaciones de esta relación cultura, biología, pero además con la atribución de ciertos rasgos culturales, porque si al hijo le gustaba la matemática, no sé si iba a hacerse el análisis, pero hay ciertas atribuciones que son también formas de racismo, porque tienen que ver con reducir, ¿no?, estas culturas que son asociadas a ciertos rasgos con determinadas pautas culturales, ¿no? Eso por un lado, y la otra cuestión que digo tiene que ver con esta ausencia del relato y algo que, continuando el tema de los censos que mencionaste, Alejandro, que bueno, que hasta donde sé no está todavía el resultado, ¿no?, del último censo, esta parte, la de la pregunta por la ancestría, pero que no se ha publicado todavía. Y lo que fue, bueno, en el censo del 2010 teníamos una información sobre personas que se reconocen como afrodescendientes. En el del 2001 teníamos sobre personas que se reconocen como descendientes indígenas, pero no todavía sobre el de afrodescendientes. Ahora, parte de la sorpresa que dio el censo del 2001 y que se repite en el del 2010 respecto de la pregunta indígena es la que dice: ¿existe en esta familia alguien, o en este domicilio, alguien que se reconozca como perteneciente o descendiente de algún pueblo originario? Bueno, entre las sorpresas que se dieron, aparte de que se confirmó el gran nivel de urbanización de la población originaria en Argentina, es decir, pueblos indígenas que en su mayoría viven en las ciudades y no como se creía en el campo, ¿no?, en lugares alejados, y la sorpresa también de que la mayor cantidad, en términos absolutos, no en términos relativos, pero en términos absolutos, vive en la región metropolitana, Buenos Aires y alrededores. También hay algo que es muy, me parece que a mí que es muy sintomático, que es que cuando se le preguntaba a las personas a qué pueblo pertenecían, la categoría más abundante fue la primera, pueblo mapuche, fue la que salió en la primera categoría, pero la segunda categoría, es decir, casi la más alta, fue no sabe, no contesta. Es decir, que en Argentina lo que hay muchas veces es un relato de la sospecha, ¿no?, de que hay alguien en la familia que no era, o una parte de la familia que no era, o la totalidad que no era blanca, pero las personas no tienen idea, no pueden decir a qué pueblo pertenece, porque no hay realmente ni una transmisión de lo cultural, ni mucho menos lo político, no hay un sujeto político, y no hay, digamos, hay una sospecha de la pertenencia a otra, que bueno, que cada familia además lo vive y lo transmite de manera particular, ¿no? Pero me parece que eso es algo que tiene que ver con la invisibilización, que por ahí es una característica más bien, ¿no?, de un pueblo que se considera como que abajo de los barcos y que tiene estos efectos, ¿no?, incluso en la respuesta de los censos. Es simplemente una pequeña aclaración de la pregunta para ver si nos vamos con alguna reflexión más compartida. Que yo me refería principalmente a si la noción de racismo entendida no nos podría servir para analizar y profundizar en las prácticas discursivas que justamente encubren, digamos, un racismo que se sigue perpetuando en el tiempo a pesar de una coyuntura que se muestra como no racista. Medio en la misma línea que dijo Anita Segato de no hablar de raza ni eliminar raza. Eso es simplemente una aclaración.